fluye desde un objeto a otro como frecuencia de la diferencia de temperatura entre ellos. La dirección natural del flujo espontáneo de calor es siempre desde el objeto de temperatura más alta al objeto de temperatura más baja. Por ejemplo, si un objeto caliente se pone en contacto con otro objeto frío, fluirá calor desde el objeto caliente al frío, haciendo que el objeto caliente se enfríe y el objeto frío se caliente. El proceso inverso, en el que fluye calor desde el objeto más caliente, calentándose el objeto más frío, no se da nunca por sí mismo. Es decir, para hacer que el calor fluya desde un objeto de temperatura baja a otro de temperatura alta se ha de emplear algún agente exterior, tal como agua en evaporación o en un refrigerador. Estas observaciones que conciernen a la dirección del flujo de calor constituyen la base de la segunda ley de la termodinámica. El cuerpo humano mantiene una temperatura interna constante de 37 grados. Como esta es en general superior a la temperatura del medio ambiente, hay un flujo continuo de calor desde el cuerpo al medio. Esta transmisión del calor es absolutamente esencial porque el proceso del metabolismo convierte continuamente energía química en energía térmica interna. La velocidad de generación de la energía interna, o velocidad metabólica, es por el término medido de 120 watts para un hombre adulto, pero puede ser de 1000 watts o más durante periodos de intenso ejercicios. A fin de mantener la temperatura interna a 37 grados, el cuerpo debe eliminar este exceso de temperatura interna a la misma velocidad con que es generada. Existen tres mecanismos básicos por los que el calor fluye espontáneamente desde una región de temperatura alta a otra de temperatura baja: conducción, convección y radiación. Los tres mecanismos se emplean en diversos grados para eliminar el calor del cuerpo. Además, el cuerpo hace uso de la evaporación, la cual, a diferencia de los otros mecanismos, es capaz de transmitir calor desde una región de baja temperatura a otra de temperatura más elevada. Conducción. Conducción es la transmisión de energía a través de un medio material por sucesivos choques de las moléculas próximas. En cada choque, y por término medio, las moléculas rápidas de la región de temperatura elevada del medio transmiten algo de su energía cinética a sus vecinas más lentas de la región de baja temperatura. Estas moléculas vecinas a su vez con moléculas cercanas aún más lentas, a las que transmiten energía. De este modo la energía pasa desde la región de alta a la región de baja temperatura mientras las moléculas permanecen cerca de sus posiciones originales. Convección. Conservación de la transmisión de energía en un líquido o gas por la transferencia real del fluido a alta temperatura desde una región de temperatura más elevada a otra temperatura más baja. El fluido de alta temperatura posee una energía interna mayor que el fluido de baja temperatura al que desplaza, de modo que la energía es transferida a la región más baja temperatura junto con el fluido. El ejemplo más familiar de transmisión de calor por convección es la circulación del aire que se establece por la presencia de un radiador doméstico. La temperatura de aire próximo al radiador aumenta por conducción, haciéndolo menos denso que el aire ambiente frío. Como consecuencia, este aire más caliente se eleva y es reemplazado por el aire más frío procedente de las proximidades de las ventanas, estableciéndose una circulación del aire que transmite calor desde el radiador a las demás partes de la habitación y, a la larga, el medio exterior, por conducción a través de las ventanas. Un fenómeno similar tiene lugar en la atmósfera terrestre, en lugares en donde la temperatura del suelo aumenta por efecto del sol, la temperatura del aire cercano al suelo aumenta debido a la conducción. Este aire se eleva después y es reemplazado por aire más frío procedente de una región fría, tal como un lago o el océano, lo cual establece una circulación del aire a gran escala. Los vientos son simplemente corrientes de convección creadas por el calentamiento diferencial de la Tierra por el Sol. Radiación. Radiación es la energía electromagnética que se propaga a través del espacio vacío a la velocidad de la luz, 3x108m/s. La luz es una forma de radiación, pero existen otras, tales como la radiación infrarroja y ultravioleta, que solo difieren de la luz por el tamaño de sus longitudes de onda.
Todos los objetos emiten radiación. Los objetos a temperatura ambiente emiten principalmente radiación infrarroja, en tanto los objetos a alta temperatura, tales como el filamento de una bombilla, emiten radiación visible así como radiación infrarroja. La velocidad real a que un objeto de área y temperatura absoluta te emite energía radiante es RC igual E por aporte a la 4 emisión, donde O igual 5,67 por 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados es una constante universal llamada constante de Stefan-Boltzmann y E es un parámetro sin dimensiones denominado emisividad, que entre 0 y 1 según la naturaleza de la superficie. El mismo objeto colocado en un recinto con paredes a la temperatura absoluta absorberá radiación de las paredes a la velocidad R igual E por aporte a la 4 absorción. Así el objeto está más caliente que las paredes del recinto T mayor que TA. Habrá un flujo neto de energía desde el objeto a las paredes a la velocidad R igual Ra igual E O T4 Ta4. Pérdida neta si el objeto está más frío que las paredes T menor que TA. El objeto ganará energía a la velocidad dada por la ecuación de pérdida neta. Un objeto con la emisividad máxima de 1 recibe el nombre de cuerpo negro porque absorbe toda la radiación que incide en él. Un objeto con un valor de la emisividad igual a 0 es un reflector perfecto que no absorbe ninguna radiación incidente. La misma que aparece en las ecuaciones 11, 13A y 11, 13B, de modo que un material con una buena absorción es también un buen emisor y un material que absorbe mal es un mal emisor. Sin embargo, se ha de tener cierto cuidado al hacer uso de este hecho, porque la emisividad de una superficie puede variar con la longitud de onda de la radiación. Por ejemplo, la piel negra presenta evidentemente una buena absorción de la luz visible, mientras que la piel blanca no. Pero tanto la piel negra como la blanca absorben de manera casi perfecta cuerpos negros en el infrarrojo, con una emisividad de 0,97. Esta es la emisividad que se ha de usar cuando se absorbe la energía radiante emitida por la piel. La diferencia entre la piel negra y la blanca solo es importante cuando se trate de la absorción directa de la luz visible.